Debemos de recordar, el doctor Bautista ya puede comenzar a compartir pantalla, que el doctor Francisco Bautista es un médico de origen dominicano, es de los miembros que formaron el APSI, es uno de los primeros miembros fundadores del APSI, es especializado en medicina interna y en gastroenterología y actualmente reside en Miami, en Florida, específicamente en el estado de Florida, en Estados Unidos. Es un gran colaborador y además es una persona que siempre está abierta a responder las inquietudes que todos nosotros podamos tener, no solo como profesionales, sino también como pacientes. Buenas tardes, doctor Bautista. Puede comenzar su presentación. Saludándolos a todos y espero que me estén viendo porque yo no estoy para nadie ahora. Pero quería el asunto del microbioma. Quiero compartir pantalla con respecto a las diapositivas. El asunto del creo que ahí está, ¿verdad? Sí. Pongan una sola imagen y ahí estamos. Nosotros hablamos hace un par de ahí salen todas. Tiene que darle arriba, doctor, donde dice slideshow. Sí. Arriba. Quiero ir directamente a la que quiero empezar, si hay alguien que no vio la conferencia pasada. Y básicamente el microbioma humano es aquella población de células bacterianas, virales. También tenemos de tipo micótica, de tipo de hongos y arcae, que son otro tipo de unicelulares que no tienen núcleo. Todas estas bacterias y virus y hongos, donde mayor concentración tienen es a nivel del intestino grueso. En el intestino delgado hay también un poco menos, mucho menos yo diría. Y también este microbioma de estos animalitos lo podemos encontrar sobre nosotros en la piel y en sistemas como el urinario, el sistema respiratorio, y se ha descrito incluso a nivel de ojos, en los senos, entre otros. O sea, es una población inmensa. Y esta que tenemos ahí, la mitocondria, es un ejemplo de esa interrelación de millones de años que ha habido entre el medio ambiente y el microbioma del humano. Esta mitocondria que vemos ahí, sencillamente es una bacteria del tipo gram negativo que a nivel de simbiosis se fue haciendo tan amiguita de nosotros que la cosa paró en que entró a la célula le gustó que la mitocondria la invadiera, perdón, que esa bacteria gram negativo la invadiera, y ahí tenemos a la mitocondria, que es prácticamente el eje central de muchas enfermedades, muchas patologías. Vamos a tener eso en cuenta. Esto que yo les presento ahora, yo pienso que de todo lo que estamos aquí en la conferencia, el único que maneja papeletas de $100 es el doctor Restituyo. Entonces, esto nos sirve para la imaginación que tanto nos habló Einstein. Y este es un show and tell de que yo quiero que ya en la parte en la cual vamos a usted me diga quién está en la papeleta de $100 aquí de los Estados Unidos y que rueda en el mundo. Esta misma imaginación nos hace pensar en una frase muy famosa que dijo ese que está dentro de la papeleta, y esa frase es: dime y yo olvido, enséñame y yo recuerdo, ahora envuélveme y yo aprendo. Y esto es, este último de los tres es lo que es educación. Y se las traigo a colación porque tiene imágenes de los 5 sentidos, como ustedes ven ahí.
y me hace recordar que esta es la base para pasar cualquier examen que nos pongan enfrente. Si nos basamos en la enseñanza, es muy difícil que lo pasemos. Ahora, si nos basamos en la educación, como promulgaba Sócrates con su método hipocrático, perdón, su método socrático, en el cual prevalece la educación, entonces es más fácil pasar el Foreign, el USMLE, el Kaplan, el que ustedes pongan por delante. Yéndonos un poquito al pasado, porque siempre en medicina y en cualquier disciplina, en realidad, tenemos que irnos atrás, tenemos que irnos a lo básico. Fíjense lo que dijo Hipócrates 400 años antes de la era cristiana. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. All diseases begin in the gut. Eso es casi 100% exacto, como vamos a ver en este diálogo, porque aquí ustedes pueden levantar la mano en cualquier momento, cualquier duda, porque prácticamente esto es algo nuevo para muchos de nosotros, y en la medida que hablamos se van desarrollando estudios. Fíjense ustedes que del microbioma, sobre todo del microbioma del intestino, en el 2017 se tenían alrededor de 1.600 estudios para ese año con respecto al microbioma humano. Al año siguiente, en el 2018, esto subió a 2.400 estudios. Entonces yo los invito a que ustedes entren ahí a Google, sobre todo al PubMed, que es el órgano oficial de difusión de los Institutos Nacionales de la Salud, entidad a la cual pertenece el muy mentado doctor Fauci como jefe del Departamento de Infecciosa y de Inmunología, pero así como ese, los Institutos Nacionales de la Salud tienen institutos de todo, de diabetes, de hipertensión, de corazón, etcétera. Y pongan allí microbioma y ustedes van a ver la cantidad enorme de estudios que se están haciendo. Vamos a ver algunas importantes definiciones, así la vamos a ir comentando, como el microbioma humano, el microbioma de la Tierra, tan importante. ¿Qué es un genoma? Hablemos un poquito del DNA, genética, de la epigenética, vamos a mencionar, porque es sumamente importante la epigenética. Vamos a ver qué es eso. Vamos a hablar un poquitico de la mucosa intestinal, de lo que es un simbiótico, de lo que es un prebiótico, de lo que es un probiótico, de los 10 pilares de la salud y del concepto de salud global, como yo lo entiendo y lo percibo. Se lo voy a transmitir a todos. Fíjense ustedes que esto no nos lo enseñaron en la escuela de medicina. ¿Cuáles son los 10 pilares de la salud? Como yo lo entiendo, lo percibo y ahora se lo promulgo a ustedes. Si ustedes ven, hay 5 del lado izquierdo y 5 del lado derecho. Entonces, vamos a suponernos, para que nos los aprendamos de inmediato, así como nos dijo Einstein, vamos a utilizar un poquito de imaginación ahora. Si yo, y cuando digo yo, piensen en cada uno de ustedes. Si yo estoy ahora mismito en el parque botánico con mi bicicleta, estoy pedaleando tanto que me da hambre y me voy a la casa a comer. Ese es el número 3. Medio ambiente es el botánico, la bicicleta, ejercicio, alimentación es que me voy a comer porque me dio hambre el ejercicio. Cuando llego a casa, llego nervioso del hambre, llego nervioso y como, y entonces me duermo y tengo un sueño reparador. Ahí tenemos 5 primeros pilares, ¿verdad? Medio ambiente, ejercicio, alimentación, manejo del estrés, sueño reparador. En el número 6, ya cuando la comida entra al intestino, se topa con el microbioma intestinal. Y eso nos hace recordar los otros microbiomas mencionados, en la piel, la vía respiratoria, etcétera. Entonces, el número 7, muy importante, que es la pared intestinal, porque se han desarrollado estudios que han relacionado daño de la pared intestinal con una pléyade de problemas crónicos del hombre y la mujer, sobre todo los problemas autoinmunes.
El sistema de defensa es otro pilar de la salud, con sus neutrófilos, con sus macrófagos, con sus anticuerpos, ¿verdad? Está la genética con los genes y la epigenética, que vamos a definirla brevemente. Esta es la galaxia donde vivimos. Le llamamos el Milky Way en inglés y la Vía Láctea en español. Si ustedes ven las estrellas que hay ahí, si pueden coger un telescopio, y yo no sé cómo rayos ellos contaron que allí había 400 billones de estrellas, con B de bueno, y un billón es un 1 seguido de 9 ceros. ¿Qué pasa? Que esa Vía Láctea tiene menos estrellas que aquellos microbios que mencionamos en forma de bacteria, de virus, de hongos, de arcae, que lo que hay en nuestro cuerpo. Porque nada más contando con el microbioma intestinal, en el microbioma intestinal hay 100 trillones de estos organismos microscópicos, siendo un trillón un 1 con 12 ceros. Entonces, obviamente, 100 trillones de organismos en el intestino son mucho más que las estrellas que Dios hizo en la Vía Láctea. Puso allí. Este cuadrito lo pintó Pablo Picasso en el 1900, creo que 70 y algo. Y en él lo denominó la niña frente al espejo. Entonces, esta mañana, cuando nosotros nos vimos al espejo, cuando usted se vio en el espejo, ¿qué usted cree que vio en ese espejo? Sencillamente, estamos formados por 100 trillones de células en el cuerpo de estos microbios, y las células humanas son alrededor de 37 trillones. O sea que 100 trillones de microorganismos son el doble, 2.5 casi, con respecto a las células humanas, ¿verdad? 100 trillones contra 37 trillones. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es cuando nos vamos al genoma, cuando nos vamos al microbioma. El genoma es el conjunto de todos los genes, hablando un chin de genética. Y el microbioma incluye los microbios, pero también incluye los genes microbianos que tiene ese microbioma. Lo sorprendente viene ahora cuando, aún y a pesar de que somos más microbios que células humanas, tenemos en ese microbioma, en ese 100 trillones de organismos, tenemos la cifra de 2 a 20 millones de genes. Sin embargo, en el 37 trillones de células humanas, solamente tenemos 20.000 genes humanos, como ustedes ven en esa tan importantísima imagen que yo le estoy presentando. Entonces, esos 20.000 genes solamente representan un 1% en esa revolución que ha causado esto con respecto al DNA. Señores, tenemos un 99% de genes microbianos que obviamente son la voz cantante y están dirigiendo como una orquesta a este 1% tan pequeñito que está aportando esos 37 trillones de células humanas. Entonces, fíjense ahí, esa es la diferenciación entre el microbioma, ¿verdad?, que aportan estos microbios versus el genoma humano. Y si lo queremos en porcentaje, tenemos un 57% en cuanto a células en el microbioma y 43% en el genoma humano. Sin embargo, ya sabemos que en ese microbioma tenemos un 99% de material genético, y en el humano, células humanas como tal, solamente un 1%.
hablamos. Estos son, como yo les mencioné, los diferentes tipos de microbiomas que hay, el de la piel, el de la boca, muy interesante el de la boca para los dentistas y para la medicina en general. Ejemplo de ello están que cuando tenemos desórdenes en el microbioma bucal, se producen invasiones bacterianas de la sangre, bacteremias, que se pueden depositar en las áreas coronarias, y luego veremos qué interesante es cuando se han encontrado en estudios diversos que hay reacción antígeno-anticuerpo en las coronarias humanas y se cree que parte de la coronariopatía es una enfermedad inmunológica, créanlo o no. En el intestino, la mayor parte, tenemos en todo, ¿verdad? En el esófago, en el estómago, en el intestino delgado y en el colon, donde están mayormente. Y son, por lo general, bacterias, cuando nos referimos a la bacteria, que son las que más abundan. Hay más bacterias en el microbioma que virus y que hongos. Estas bacterias que están allí, por lo general, predominan las anaeróbicas, ¿verdad? No aeróbicas, pero anaeróbicas, las que tienen su metabolismo sin oxígeno. Este es un ejemplo de lo que ustedes pueden buscar en PubMed, ¿verdad? Este, por ejemplo, el British Medical Journal, el BMJ del 2017, en el cual se hizo un clinical review, se hizo la revisión clínica de cuál es el papel del microbioma en la salud humana y en la enfermedad humana. Pues es una introducción que les sirve a todos como la entrada al que se interese en estos asuntos, que yo francamente estoy viendo claro que se van a desarrollar o se va a desarrollar alguna especialidad que se va a concentrar en los asuntos del microbioma, porque como ustedes verán, el microbioma y su diversidad o su falta de microbios se va a relacionar directamente con la obesidad, con la diabetes, con el Alzheimer, con la enfermedad coronaria, con el cáncer, con las enfermedades pulmonares, con el COVID-19. Se va a relacionar de una manera tal que el médico que desconozca esta relación que hay uno a uno del microbioma con estas enfermedades crónicas del humano, entonces va a estar un poquito perdido. O sea que mi sugerencia es que empiecen a revisar un poquito la genética, la epigenética y el microbioma, sobre todo la barrera intestinal, que verán que va a tener una aplicación clínica directa. Y si usted quiere mejoría en sus pacientes, si obvia ya se está hablando de que el microbioma es un órgano aparte, que está formando un sistema aparte. O sea que de los 12 sistemas conocidos, el microbioma del humano, con todos sus microbiomas en todas partes del cuerpo, viene a constituir el sistema número 13. O sea que esto, señores, está cambiando lo que se está escribiendo en la fisiología de Guyton, las que nos dieron en la universidad. Está cambiando la patofisiología, la fisiopatología también. Está cambiando los esquemas de tratamiento. Lamentablemente, hay muchos médicos que todavía ven esto como un quack medicine, como una medicina que no tiene fundamento ni evidencia científica, y yo le estoy brindando a ustedes las evidencias que yo he encontrado, que son muchas, a decir verdad. Vamos a ver las funciones, son muchas las funciones del microbioma, influye en la órbita mental decididamente, porque podemos encontrar relaciones entre la diversidad bacteriana que hay en el intestino del paciente con Alzheimer. Es diferente a la diversidad que hay en el paciente con estado bipolar, al paciente que tiene demencia senil, al paciente que tiene depresión o ansiedad, autismo. O sea, aquí hay una relación directa con todas estas cosas que yo le estoy mencionando. Promueve la salud de la piel, ayuda a la digestión, por supuesto,
protege contra toxinas y uno de sus principales papeles en la salud y en la enfermedad humana lo es el que el microbioma, particularmente el del intestino, se encarga de entrenar a las células del sistema de defensa. Está relacionado tanto a la inmunidad innata como a la inmunidad adquirida. Entonces nosotros sabemos que la inmunidad innata es cuando, por ejemplo, entra el virus del COVID o cualquier virus o cualquier infección bacteriana. La innata es que el sistema de defensa desconoce lo que ha entrado y hay ciertos elementos celulares, como son los neutrófilos, que avanzan para atacar y comerse a eso que acabó de entrar. A diferencia de la inmunidad ya adaptativa, que es la que ya tenemos anticuerpos formados y que cuando nos exponemos de vuelta a ese agente extraño, invasor, pues ya tenemos anticuerpos contra ellos. O sea que la inmunidad está totalmente relacionada a esto del microbioma. Este es mi barrio, este es Villaconsuelo. Yo nací ahí en esa calle que se llama Máximo Grullón y donde ustedes ven la esquina con las puertas blancas y las paredes azules, ese era el colmado de Villa, que vendía ahí carísimo Villa. Pero en esa esquina yo tenía como aproximadamente 7, 8 años y vi ahí en esa esquina 2 perros peleando, uno grandote y otro pequeño. Y entonces al final les voy a poner la misma diapositiva para que ustedes vean qué pasó con ese perro grande y el perro chiquito, que me acuerda mucho a la APSI de hace 30 y pico de años. Ya veremos. Fíjense, este es el microbioma del suelo. Hay una relación directa del microbioma del suelo. Head southwest on Florence Street toward Henry Street. Hay una relación directa entre este microbioma del suelo y el microbioma intestinal. Este microbioma del suelo representa uno de los ecosistemas diversos, muy diversos que hay en nuestra Tierra, en el planeta Tierra, en el suelo y en el subsuelo, que tiene una comunidad de bacterias, de arcae, de virus, de hongos y de protozoos que están ahí y se llaman colectivamente el microbioma del suelo. Entonces, en esta revista de microorganismos, que la pueden encontrar publicada en PubMed, que dijimos que es el órgano oficial de los Institutos Nacionales de Salud, o sea, yo le estoy hablando de evidence-based medicine, de medicina que está basada en evidencia. Yo no le estoy hablando de quack medicine. Búsquenlo ahí en septiembre del 2019 en la revista Microorganismos, en la página 287, les da un resumen excelente y exquisito de la relación que hay entre estos microbios que están en el suelo y los microbios que están en nuestro intestino. Mírenlo ahí con más detalle. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese estudio? La pregunta es, ¿contribuye el suelo al microbioma intestinal humano? Miren las conclusiones. El suelo contribuye al microbioma intestinal del humano. Segundo, es el mayor inoculante y proveedor de microorganismos beneficiosos para el microbioma intestinal del humano. Escuchen bien, porque de esa afirmación que yo acabo de decirle, va a depender mayúsculamente cuán bien usted pueda manejar a sus pacientes con enfermedades crónicas. Porque aquí lo que buscamos es tener un microbioma que es el pilar número 6 de la salud,
un microbioma que va a ser bien diverso y que va a contar con muchas bacterias, virus, protozoos, hongos que sean beneficiosos para la salud. Tercero, en décadas recientes, sin embargo, ese contacto que tenemos con el suelo se ha perdido. Ya nosotros no nos recordamos qué rayos significa la palabra patio. Ya nadie va al patio, ya nadie anda descalzo. Y entonces en esta cosa, señores, cuando usted es demasiado limpio, cuando usted vive pasando cloro por todas partes en su casa, cuando usted nada más camina en una ciudad de acero y de cemento, lamentablemente su microbioma es muy deficitario. Y cuando no tenemos suficiente contacto con la naturaleza, entonces vamos a ser más presa de la enfermedad coronaria, del cáncer, vamos a ser más presa del Alzheimer y de la diabetes, de la obesidad, de las enfermedades pulmonares crónicas, y vamos a ser más presa del COVID. ¿Por qué razón eso sucede? Bueno, porque cuando tenemos un microbioma malo, de mala calidad, poco diverso, ¿verdad? Que no hay tantas bacterias y virus y hongos diferentes, cuando no hay diversidad en el microbioma del humano, entonces suceden las tres causas, raíces principales de el 90 a 95% de todas las enfermedades crónicas, como las que ya yo le acabo de mencionar hace 2 minutos. Esas tres causas raíces de la grandísima mayoría de lo que estamos padeciendo, de la hipertensión, del cáncer, de lo que tiene mi familiar, del Parkinson que tiene, del Alzheimer que tiene, no le vemos esa relación que hay con la naturaleza y con que la naturaleza está trabajando en nuestro intestino. Entonces, tenemos que recurrir a medicaciones carísimas que no están tratando las raíces de estos 90-95% de los problemas, que son la inflamación crónica sistémica, el estrés oxidativo sistémico y ese daño inmunológico que muchas veces se torna un daño autoinmune. O sea que ya con revisar ese, si revisan eso, se van a abrir mucho los ojos. Ese microbioma del suelo se le llama la rizosfera, como ustedes ven ahí en el número 2. Entonces, esto nos obliga a que si nosotros queremos tener una sociedad saludable, nosotros tenemos que parar con la tala de árboles, porque al uno talar los árboles, señores, ese intercambio que hay del CO2 que nosotros emitimos con el oxígeno que emiten las plantas, se rompe. Entonces se daña el microbioma del suelo con eso. Y así otras tantas cosas. Cuando se le echan, por ejemplo, glifosato, que es un herbicida, a las plantaciones allá en nuestro país o en este país, estamos primero dañando el microbioma de la tierra y segundo, cuando comemos alimentos que están llenos de glifosato, ese glifosato, aparte de que daña el microbioma intestinal, también daña la barrera intestinal. Entonces, si el número 1 de los pilares, que es el medio ambiente, está lleno de herbicidas, de insecticidas, que nosotros consumimos y nos dañan el microbioma nuestro y nuestra barrera intestinal, entonces vamos a tener una población más enferma y va a salir más caro tratar estos problemas que prevenirlos. Ahí está la rizosfera. Hay una interfase que está entre la raíz de la planta y el suelo o el subsuelo, y ese es el sitio donde están esas bacterias que se parecen a las de nosotros y esos microorganismos que se parecen al del intestino. Fíjense ustedes que el niño de campo, como esos que van ahí muertos de risa, ese niño de campo, cuando usted lo compara con un niño de la ciudad, usted se va a dar cuenta que el niño de la ciudad tiene muchísimo más reacciones atópicas de piel, eczema y asma alérgica
que el niño de campo, como esos tres que están ahí, descalzos y sin camisa. ¿Por qué? Porque esos tres que van ahí tienen un microbioma intestinal sumamente diversificado. Y esos niños posiblemente, yo me atrevo a apostar que van a sufrir muchísimo menos de Alzheimer en el futuro. ¿Por qué? Porque tienen bacterias diversificadas en su intestino. Y como ya sabemos de hace tiempo, en el intestino hay más células nerviosas que en el propio cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un microbioma diverso, saludable? Bueno, lo que pasa es que vamos a producir más serotonina, vamos a producir dopamina y vamos a producir todos esos neurotransmisores que juegan un papel fundamental si no están en muchas patologías a nivel del sistema nervioso central y a nivel psiquiátrico. Ahora una pregunta válida es, ya que estamos hablando de la Vía Láctea, ¿cuál es la relación? Y estamos hablando de cosas epigenéticas, ¿eh? De epigenética significa aquellas cosas que están en el medio ambiente o dentro de nosotros que modifican a los genes que causan inflamación crónica, estrés oxidativo y daño inmunológico, porque lo que queremos es controlar esos genes. Entonces, la epigenética, algunas cosas de ella nos ayudan a controlar estos genes que son los que nos causan inflamación sistémica crónica, nos causan estrés oxidativo crónico y daño inmunológico. Si ustedes se manejan con esas tres cosas a todo nivel y tratan estos tres factores subyacentes, raíces de la mayoría de los problemas, quiero decir, si al Alzheimer cubren estos tres, si a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfisema pulmonar, bronquitis crónica y todo lo que hemos mencionado, incluso los pacientes que hacen trombosis cerebral, es diferente el resultado del manejo de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la relación entre la explosión de una estrella y la salud y también la vida del humano? O sea, yo no me había puesto a pensar en estas cosas, señores, pero hay relación de esa estrella que muere con la vida que yo dejo. O sea, que una estrella al morir me está dando vida a mí. Lo mismo le digo de los arrecifes. Si no existieran los tiburones, los arrecifes se dañan y entonces se daña el microbioma de todo del mar. O sea, que eso son cosas interesantes, lo que pasa fuera de nosotros. ¿Cuál es la definición de supernova? Esto es un término que a lo mejor sea nuevo para todos nosotros. ¿Qué es supernova? Supernova es sencillamente cuando de forma de repente aumenta la brillantez en el cielo causada por una estrella por su explosión catastrófica, que de donde sale toda su masa, el corazón de la estrella sale. ¿Y por qué yo les hablo de esto? Porque en la estrella, fíjense en todas las cosas que hay. Hay hidrógeno, hay helio, hay carbono, oxígeno, neón, magnesio, silicón, hidrógeno. Y miren, en el mismo corazón de la estrella hay hierro. Entonces, ¿cuál es la importancia? Cuando esa estrella explota, salen elementos como hierro y uranio. ¿Y qué pasa con ese hierro? Bueno, vemos en esos átomos que salen el oxígeno, estamos hablando de la estrella, que salen de la estrella, el oxígeno para nuestros pulmones, el carbono para los músculos, el calcio para los huesos y el hierro para la sangre. O sea que si no hubiese explotado una estrella, sencillamente no hubiésemos tenido ninguno de esos elementos, incluyendo el hidrógeno, el oxígeno, que han sido utilizados por el humano para tenerlo en el medio de la molécula de hemoglobina, como ustedes ven abajo. Lo que quiero decir es que si no hubiese habido estrellas que exploten, un supernova, no hubiéramos tenido nosotros la posibilidad de respirar porque no hubiéramos tenido hierro y por ende no hubiéramos tenido hemoglobina. O sea, fíjense cómo las cosas de afuera pueden modificar nuestra salud.
Hablamos ya del genoma, podemos avanzar. Epigenética. ¿Qué es epigenética? Epigenética es como una definición sencilla, es el estudio biológico de los mecanismos biológicos, perdón, que van a bajarle el switch arriba o abajo de esos genes que yo le dije, ¿verdad? Esa epigenética ya se ha encontrado que hay por lo menos 2 fenómenos que pueden manipular a los genes, porque lo que andamos buscando en epigenética es la manipulación de los grupos de genes que contribuyen a la inflamación crónica, la manipulación en segundo lugar de los genes que contribuyen al estrés oxidativo y en tercer término la manipulación de los genes que tienen que ver con los desórdenes inmunológicos. Entonces eso es epigenética. ¿Cuáles son estas cosas que pueden manejar? La ciencia se ha dado cuenta que hay varios mecanismos y 2 de ellos le puedo decir que cuando se le entra a un grupo metilo CH3, ¿verdad? Tenemos que ir a la bioquímica ahora. Cuando se le entra a un grupo metil CH3 al DNA, entonces podemos apagar varios switches de varios genes que nos hacen daño. También se ha visto que hay una proteína que se llama histona, que a través de ella también se pueden manipular este tipo de genes. Las frutas, por ejemplo, los vegetales, es un factor epigenético que cuando usted come frutas y vegetales, esto y cada color viene de una molécula diferente. Hay un diálogo, así como hay un diálogo de nuestros genes con el ejercicio, controlando y manipulando estos grupos de genes que hemos hablado que son deleterios para la salud, los de inflamación, oxidación y daño inmunológico. El medio ambiente, el ejercicio, la comida cuando es orgánica, que no tiene glifosato, cuando controlamos el estrés y cuando tenemos un sueño reparador, todos estos pilares de la salud se manifiestan como un diálogo con todo este grupo de genes para poder, a través de la metilación y a través de la manipulación de las histonas, poder bajar los switches de esos genes y nosotros mejorar clínicamente a nuestros pacientes. Fíjense ustedes que en estos 2 animalitos se le dio a nivel epigenético otra vez, se le dio trasplante fecal de una paciente que tenía obesidad. Estos 2 ratoncitos eran igual de flacos, igual que el que está a la mano derecha de ustedes en la pantalla, ¿verdad? Se le dio materia fecal como trasplante fecal de una persona obesa al que está a la izquierda y fíjense cómo se puso de gordo ese animalito, ¿verdad? Y al que está a la derecha de ustedes se le dio trasplante fecal de una paciente que no era obesa y se quedó flaquito. Eso quiere decir que las células, los microbios que están en su intestino, dependiendo de cómo sean, lo pueden mandar a usted a ser gordito o a ser flaquito. Fíjense ustedes que en la infancia, en la niñez, una de las causas más frecuentes de obesidad en el niño lo es el uso de antibióticos. ¿Por qué razón? Porque estos antibióticos que se dan con buena fe para alguna infección por parte de nosotros, los médicos, por el otro lado matan a una gran cantidad de bacterias que son de trabajo, que son buenas. Y entonces estas bacterias, muchas de ellas tienen el control genético como factor epigenético, tienen ese control sobre la obesidad. Si esas células que controlan, si esos microorganismos, perdón, que controlan la obesidad son aniquilados por los antibióticos, entonces todo lo que tiene que ver con la obesidad está de mano suelta. Y por esa razón
el ratoncito engordó. Miren otros factores epigenéticos fantásticos. Esas son las llamadas blue zones, las zonas azules, que están, por ejemplo, en Japón, hay otra en Italia, hay otra en Grecia, hay otra en Costa Rica, e increíblemente en Loma Linda, California, hay otra. Y aquí vamos a aplicar mucho lo que dijo Einstein con respecto a la imaginación. El azul ese. Sucede que la Universidad de California en San Diego hizo un estudio epigenético para ver por qué en estas zonas azules, ¿verdad? En esas zonas azules que ya le enseñé, ¿por qué razón en esta de Italia, en la de Italia, de las 5 estudiaron la de Italia, querían ver por qué allí llegaban la gente a averaje a 100 años o más? Y se debió a esta planta que está aquí. Y esta planta la hemos oído mencionar en algún momento dado en nuestras vidas. Esta planta es rosemary, como ustedes ven ahí. Y se vio que esta planta causó cambios en el amiloide y en el asunto que tiene que ver con el Alzheimer por los compuestos que tiene que epigenéticamente convienen a la longevidad. Eso es increíble lo que está pasando con eso. Miren a la rosemary ahí, miren ese estudio que le dice lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tiene unos compuestos que se llaman polifenoles que pueden causar cambios en, o sea, pueden modificar la expresión de los genes que nos fastidian. Mírenlo ahí, todas esas cosas de colores, frutas de todo tipo, vegetales de todo tipo, son unos agentes epigenéticos muy favorables para, y eso es lo que tiene la rosemary, mucho de esto. Mírenlo ahí, la forma en que se regulan esos genes dañinos, alterando la metilación del DNA, modificando las histonas, y hay otro mecanismo a través del micro RNA, que es el mRNA, el mensajero, el messenger. Entonces, pueden ver ese estudio en PubMed, como lo ven ahí abajo, de la epigenética y de las enfermedades por target por los polifenoles. Otro ejemplo de epigenética lo es en el endotelio. Esto es fantástico porque yo lo estoy haciendo con mis coronarias. Cómo modificar el acúmulo de calcio y de colesterol en la íntima de las arterias. Y les voy a dar la clave que yo estoy haciendo. Miren la vitamina K, pero la K2 de la vitamina K, y otra vez ese es un estudio que saqué de NIH y de PubMed, como ustedes ven ahí. Esa es la referencia. De la vitamina K tenemos 7, de la 1 a la 7, y de la K que conocemos es procoagulante, ¿verdad? Que en pacientes, por ejemplo, que tienen diálisis hemorrágica, en hepatopatías crónicas, le damos vitamina K para tratar de corregir el sangrado. Pero esta en particular, esta K2 que ustedes ven ahí, a nivel epigenético, increíblemente, remueve calcio del área de donde está calcificada la arteria y se lo lleva para hueso. O sea que esto conviene incluso para pacientes con osteoporosis. Yo la consumí por mucho tiempo porque tenía una coronariopatía, o la tengo, y la quiero mantener a raya. Y de hecho, me quiero sanar de ella, y le voy a decir cómo. Claro, estas cosas no están estipuladas en medicina convencional como tal. O sea, aunque NIH lo diga, aunque se publique en PubMed, estas son cosas que la FDA no ha aprobado. Pero yo se las estoy dando a ustedes como título de información, y ya cada quien sabe lo que puede hacer con su propia salud o la salud de sus familiares. Yo estoy muy convencido de lo que le estoy hablando y muy apasionado de lo que le estoy hablando. Fíjense ustedes, ¿qué yo hice? Epigenéticamente, y esto me lo dijo el doctor Houston, que es el jefe del departamento de hipertensión en una universidad en Texas. Miren esos 7 factores ahí epigenéticos que yo estoy utilizando para limpiar mis coronarias. Y yo los invito porque de cada uno de esos 7 que están ahí, hay estudios publicados en PubMed.
como el vinagre de manzana, el aceite de oliva extra virgen, la cúrcuma, la vitamina K2, ahí está, la miel silvestre, la granada y el omega 3 en dosis alta. Esas dosis altas pueden ser de 2 miligramos 2 veces al día. Ya del redox no vamos a tener tiempo de hablar, pero eso es lo que controla al estrés oxidativo. La mucosa intestinal, fíjense ustedes que tiene el jefe de gastroenterología pediátrica del Massachusetts General Hospital, que se llama el doctor Alessio Fasano, ustedes lo ven ahí en rojo, descubrió que en la barrera intestinal hay una proteína llamada sonulina, que es como el portero que no deja entrar a los tigres al Trianón. Es el portero que está manteniendo ahí, que no deja entrar desde el lumen intestinal a la submucosa donde está la vasculatura, no deja entrar a las cosas que causan inflamación crónica, no deja entrar a las cosas que causan oxidación, ni deja entrar a los extraños para que causen problemas inmunológicos. Y él encontró que hay una relación directa en plasma a los niveles de sonulina con respecto a muchas enfermedades inmunes, como son la diabetes tipo 1, como lo son las enfermedades tiroideas inmunes, como lo es la diabetes tipo 1, como lo es la esclerosis múltiple, la artritis reumatoidea. Si ustedes hacen los niveles de sonulina en esos pacientes, se van a dar cuenta que están muy elevados y que al corregir el daño en la pared intestinal, que ya mencionamos que es el número 7 de los pilares de la salud, y yo espero que el doctor Restituyo esté haciendo un video de esto para que lo puedan revisar. Se ha visto que al tratar esa pared intestinal con algo que les voy a enseñar que es bueno para, bueno, no está reconocido por la FDA, pero yo lo estoy tomando para incluso bloquear a la presencia del COVID. Miren ahí la permeabilidad intestinal que se daña, eso, la hilera de células intestinales es solamente una hilerita y fácil que se rompe. Y eso, en esos estudios que ustedes están ahí pueden encontrar la relación que hay de una sonulina alta en plasma con estos problemas inmunológicos. Seguimos. A ver si prebióticos, probióticos, sencillamente hay 3 definiciones que quiero que se pongan ahí, la ponen en la mente, y son la de los probióticos, PRO, que son bacterias, la de los prebióticos, PRE, que son alimentos para esas bacterias, y la de los simbióticos, SIN, simbióticos, que es la unión de estos dos. Miren los estudios de prebióticos y probióticos en los National Institutes of Health, de los institutos nacionales, es simbióticos con N, que es la unión de un probiótico y un prebiótico. Hay uno que en particular me gusta mucho a mí, que es el calostro que tiene inmunoglobulinas, fantástico para ayudar a la barrera intestinal a sanarse, de la cual casi todos la tenemos dañada. Y se ha encontrado en un estudio reciente en Italia, que lo pueden revisar también, que este calostro, el calostro, tiene una proteína que se llama lactoferrina, que ustedes, yo los invito a que vean ese estudio. Ellos encontraron que bloquea el beso del COVID-19 cuando viene acercándose a las células respiratorias, al epitelio respiratorio. Y se cree también que lo hace con el epitelio digestivo, porque el COVID-19 tiene receptores tanto en pulmones, aparato respiratorio, como en el aparato digestivo. Ese COVID tiene una proteína que se llama S, que es la espada, S de espada. Esa es la que viene y clava la célula en el receptor ACE2, que es el receptor que utilizamos para las medicaciones que controlan la presión arterial. Es fantástico lo que le estoy diciendo, revísenlo. Yo estoy tomando calostro todos los días, se lo estoy dando a mis hijos, a mi esposa, y de la escuela me mandaron a decir varias veces que qué es lo que yo estoy haciendo con mis hijos que no se enferman. O sea que ya yo lo tengo probado. PodMed otra vez, nutrientes. Quiero llegar a, esos son los
los 4 fantasmas. Miren todas las enfermedades que están relacionadas a la zonulina, que se daña, las autoinmunes, los cánceres, enfermedades del sistema nervioso, son muchas cosas nuevas. Estos 4 fantásticos, más los 6 que yo les mencioné, hacen los 10 pilares de la salud que ya hablamos anteriormente. Eso, ahí están para fines de registro. Quiero llegar al final. Esto es lo que es salud global para mí, que es la salud física, mental, emocional, espiritual y hasta la económica. Queremos darle todo esto a nuestros pacientes como un paquete maravilloso y a nosotros mismos. Ya hablamos de que ha llegado el momento de que reconozcamos, como decía este señor que está aquí, cantante de salsa del Puerto Rico, Las Hojas Blancas, ha llegado el momento de reconocer el auto de Tío, T-I-O, auto. T, vamos a ver, T para tumor, I para inflamación, O para oxidación y auto para autoinmune, el auto de Tío. Si nosotros consideramos esas raíces, pues podemos tratar y mejorar y hasta sanar, no curarnos, sanar a nuestros pacientes. Hay ya estudios de drogas epigenéticas que vienen por ahí. Y la conclusión es que tenemos que conocer nuestro pasado, tenemos que volver a la bioquímica, tenemos que volver a la genética. Ahora le añadimos la epigenética. Hay mucho que hacer todavía, trayendo todo esto como un sinergismo para la mejoría de nuestros problemas y de nuestros pacientes. Ahí está la epigenética, le hablé de las mitocondrias, le hablé de la imaginación de Einstein. Esa es la fórmula del éxito que yo le aconsejo a todos los participantes de la APSI, en el cual yo le pregunté cuál era la fórmula del éxito para él y él me dijo: hijo, cuando vayas a hacer cualquier cosa en la vida, por favor, pon el corazón primero, porque si pones el corazón primero, olvídate del dinero, porque el dinero va a venir como un efecto secundario a poner el corazón en lo que hace. Este es, de nuevo, yo mirando la esquina y ahí me topé con esos 2 perros que estaban peleando. Y este que está aquí, todavía no saben quién es. Este es Benjamín, que dijo 500 cosas. Einstein, lo que más me ha gustado de él, que dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. O sea, si queremos el poder de algo, vámonos directo a la imaginación y no al conocimiento. Y aquí, en esa... la diapositiva con que voy a cerrar, y es esta. Esto es como base de estímulo a la guerra que estamos teniendo todos por pasar un examen, por lograr continuar con que somos médicos, porque nacimos para ser médicos. Y esta es una diapositiva de estímulo. Y es que en esa pelea que yo vi en esa esquina de Villaconsuelo, lo que importa, señores, no es el tamaño del perro en la pelea. Lo que importa es el tamaño de la pelea que tenga el perro. Y con eso termino. Esos son mis datos. Si les puedo servir de algo a cualquiera, me pueden escribir. Esa es la dirección de mi próxima oficina. Gracias a Dios ya voy a abrir mi propia oficina aquí en la Florida. Ese es mi teléfono y ese es mi correo. Así que si hay tiempo para preguntas, aquí estoy. Si las sé, se las contesto. Si no, las reviso para la próxima. Doctor, restituyo. Sí, gracias, doctor. La doctora Gracias. Carmen Rodríguez, gracias a usted. Y por supuesto, si quieren hacer alguna pregunta, levanten la manito para dar el turno. Karina dice que es excelente, la doctora Karina, que está certificándose como medical assistant, pero sé que también está presente aquí la doctora Clara Luz Silvestre, y usted tocó un tópico que ella es apasionada en cuanto a la prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Tal vez ella quisiera hacer un aporte para complementar y ver desde el punto de vista de un cardiólogo estas innovaciones que usted nos está trayendo para que tengamos todos en cuenta.
Si la doctora Silvestre quiere participar, que nos levante la manito. Sí. Sí, es súper interesante y actual sobre todo, trabajar con lo que son terminologías nuevas, no tanto porque son del 2015, casi 2016, lo de microbiota. Realmente me encanta que son terminologías que se están utilizando muy actuales. En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, tenemos las enfermedades sépticas que pueden ser ocasionadas, como muy bien dijo el participante, tanto por hongos, virus, bacterias, y que ahora mismo con esto del coronavirus, pues también es muy importante mantener la parte epigenética consciente y que todos estemos actualizados en estos temas, porque no solamente el sistema cardiovascular pues está comprometido, sino que también ya vimos que también el sistema neurológico, como es la aparición de lo que es la carditis, la encefalitis producida por esta enfermedad. Y me voy más al COVID porque es una de las cosas que está más actualizada y que todos tenemos que estar conscientes que afecta de una u otra forma a alguna de las partes orgánicas, muchas de las partes orgánicas. Por eso decimos que son multiorgánicas las afecciones que acontecen secundario a este tipo de infecciones. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que mantengamos la comunicación y exhorto a todos los médicos que puedan estar pendientes porque está muy actualizado el programa y cada vez trata de traer cosas innovadoras que tenemos que estar al día con ellas. Lo felicito por su palestra, muy, muy interesante, me gustó mucho. Gracias, doctora. Tenemos el comentario de Lourdes María Alcántara, excelente presentación, y dice que quiere saber más. Por favor, doctor, lo invitamos a una próxima presentación. Usted, además de un apasionado de la enseñanza, es un apasionado de este tema, como dice la doctora Silvestre, es actual, de 5 años aproximadamente, pero está bien, está profundizando bastante en el conocimiento. Gracias por compartirlo con nosotros. ¿Alguien más desea realizar una intervención? Si le puedo dar un consejo Sí, cómo no. a todos y a los pacientes que ustedes manejan, a sus familiares, vuelvan a utilizar el parque, sobre todo si no hay nieve, porque si hay nieve ya hay dificultad. Pero en esas casas que donde no cae nieve, es bueno que ustedes caminen a su perrito ahí atrás. ¿Por qué razón? Porque el microbioma intestinal es, como yo le he denominado, es la farmacia del pobre. El pobre económicamente. Porque muchas veces el pobre económicamente es el millonario de alma, ¿verdad? Pero el pobre económicamente es la farmacia más completa que hay, es el microbioma intestinal humano. Y la ciencia está demostrando cada día que pasa que mientras más se parezca su microbioma intestinal al microbioma de la tierra, más saludable usted va a ser. Y estas cosas, solamente Dios sabe la última respuesta, porque a lo mejor hasta ahora creo que se está hablando de un microbioma también en la luna. O sea que no se sabe a dónde va a parar todo esto. Gracias, doctor Bautista. La doctora Estela Soto nos pregunta, por favor, doctor Bautista, ¿podría decirnos de qué manera afecta el COVID el intestino? Sí, y esto le ocurre, está ocurriendo a nivel del epitelio respiratorio, hay receptores a nivel renal, ¿verdad? Y hay receptores a nivel intestinal. De hecho, este receptor se llama el ACE2, que es el que usa las medicaciones para bloquear la que sale del riñón, que bloquea ese receptor, las medicaciones que bloquean ese receptor, Eritropoyetina. ACE inhibitors. Ok, la inhibitor. Sí.
perdóneme, yo soy mocano, pero me sé el término. Los ACE2. Los ACE2 son receptores que utilizamos en hipertensión para controlar la hipertensión, dando esos medicamentos inhibidores de la angiotensina, Dios mío. La angiotensina utilizan el mismo receptor que utiliza el virus del COVID-19. El COVID-19 tiene varias proteínas, de las cuales la más peligrosa es la S, ¿verdad? Que es para Spike. Spike es como espada. Esta es la que entra dentro del receptor ACE2 y ahí entra y es como, ustedes saben que los receptores cuadran bien con el agente agresor y se unen el uno al otro y por ahí es que la misma célula humana, señores, esto es increíble. Una vez el COVID se pega en la superficie a través de la proteína S, la misma célula desde sus adentros, me parece que es a través del lisosomal, a través de los lisosomas, le abre las puertas al virus que lo deja entrar. Y una vez esté adentro, ya usted sabe que viene el desastre, porque en su superficie tiene otras proteínas y ahí viene el daño tan grande, aparte de la proteína S. Tiene una proteína que hemoaglutina y esta es la causante de los problemas trombóticos en el paciente. Y sabemos que hay trombosis a todo nivel, de arterias en piernas, isquemia por esa trombosis de pierna. Hay accidentes cerebrovasculares por trombo. Hay en el paciente con COVID también problemas de embolia de tipo pulmonar. Y finalmente también hay problemas de tipo de infarto. Entonces, esta es la HE, la que se denomina proteína HE. Ahora, la patología también que produce el COVID depende de otras 3 proteínas. Y una de ellas se llama envelope, que es como un sobre, y hay otra que está a nivel nuclear, RNA. O sea que todas estas proteínas a nivel de este virus pueden causar multiformes, patologías multiformes. Y hay lo que mata en el COVID, es que este animalito cuando entra despierta una reacción que va desde 1 a 10 en la grasa visceral. En la grasa visceral es un órgano que no es la grasa que está cubriendo los órganos. Y esta grasa visceral es muy rica y es muy activa. La grasa visceral no es como la que yo tengo en la barriga, no. Es la que está rodeando mi estómago, mi páncreas, mi hígado. Es la grasa que está pegadita de las vísceras. Como es un órgano tan activo, esta grasa visceral es muy activa inmunológicamente también y produce citoquinas. Y dependiendo de la reacción y cómo esté su sistema inmunológico, va a haber una reacción menor o mayor que le puede dar una gripecita. Si es más, le da una neumonía. Si sigue progresando, hay que intubar al paciente. Y si en el peor de los casos, el paciente se muere por la tormenta de estas citoquinas. O sea que no tan solo, para responder ya concretamente la pregunta, va a afectar al sistema del epitelio intestinal, sino es una enfermedad sistémica. Y dicho sea de paso, uno de los problemas que estamos ahora encarando es que hay posiblemente niños y adultos asintomáticos que están sembrando a través de diarrea el virus en la comunidad. Este puede ser otro de los factores que aumenta la morbimortalidad de esta patología. Doctora Rodríguez. Muchas gracias por su respuesta. También Lourdes Alcántara quiere decir, ¿cómo podemos utilizar el romero para la prevención del Alzheimer? Sí, el rosemary, lo que pasa, no tan solo para la prevención del Alzheimer. El rosemary se encontró en este estudio que hizo la Universidad de California en San Diego. Ellos se fueron allá
de esas 5 áreas azules, en estas 5 áreas azules, lo que se ve predominante en estos pacientes que pasan de los 100 años, esa es la norma, que pasen de 100, es que no usan mucho el internet, se socializan mucho, consumen muchas frutas y vegetales con los polifenoles. Esta gente se socializan mucho, caminan mucho. O sea, esto no es un secreto. Entonces, los factores epigenéticos en estas 5 áreas que se han denominado azules son sumamente poderosos, cambiando esa expresión de genes. Y este rosemary, como tiene muchos polifenoles, ellos han encontrado, y hay estudios genéticos en esto, han encontrado que este es el mecanismo por el cual la longevidad marcada en estos pacientes, porque hay transformaciones a nivel genético. Una medicación que a mí me sorprendió bárbaramente, hablando de la longevidad, en el capítulo del estado bipolar, del problema bipolar, que sabemos que la medicación por excelencia para controlar al bipolar lo es el litio. Entonces, esto es a título ya de información, porque no está aprobado para este uso que yo le voy a decir. Pero se ha encontrado que el litio tiene que ver con la conservación del telómero. El telómero en genética es aquella capita que protege, así como a los cordones de zapatos, que en el extremo tienen como un sellito. Los telómeros están en cada una de las esquinas del cromosoma, 4 esquinas, ¿verdad? Porque es como una X. Y ahí están los telómeros. Entonces se ha visto que el litio Se frizó. se dan 100, 200, Sí, hasta 600 miligramos. se fue. Se fue. Sí, No, ya, estamos sí, aquí todavía. sí, claro. Ok. Pueden usar el litio over the counter, o sea, sin receta lo pueden conseguir de 1000 microgramos, de 1 miligramo, y con este se ha visto que actúa sobre el telómero y ayuda a la longevidad. O sea que ahí tiene un bono aparte del rosemary para la longevidad, para los que quieren durar muchos años. Bien. Gracias, doctor.